Son las 8:42, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día lunes 31 de agosto del año 2020. Pestañeamos y se nos pasa el año, se nos pasó el octavo mes del año, ya mañana será septiembre. Bueno, hay muchos temas además políticamente con los que estamos abriendo la semana, así es que vamos a ir de inmediato al panel. Bueno, y vamos a saludar en primer lugar a la conductora habitual de este espacio, la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Montserrat? Buenos días. Hola Patricio, muy buenos días. Tienes razón en eso que dices de que pestañamos y se nos va el año, ¿ah? Se ha pasado muy rápido, la verdad. Es increíble. Sí. Todo bien por acá. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Los días lunes son el día más feliz de la semana para mí. Qué Eh, bueno, me alegro. sí, no, bueno, no es tan cierto, pero en fin. Sí, pues bueno, hay una canción muy antigua, muy, muy antigua que dice que es un soplo de la vida, o sea, más terrible todavía que un mes y que un año, pero bueno, no es de tangos de lo que vamos a hablar, sino de coyuntura, y para ello vamos a saludar en primer lugar a la analista política, cientista política, académica de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa. Pamela, bienvenida como siempre, gracias por estar acá con nosotros, nosotras y nuestros auditores y auditoras. Buen día Patricio, buen día Montserrat y bueno, un agrado estar nuevamente aquí empezando como día lunes la semana. Sí, pues bueno, y vamos a saludar también al consejero del INDH, Cristian Pertusé. Cristian, bienvenido. Hola Patricio, Montserrat, Pamela, ¿cómo están? Muy buenos días. Buen día Placer estar Cristian. con ustedes. Muchos, muchos temas, Montserrat. Tú decides por dónde partimos. Sí, es verdad, hay hartos temas, varias definiciones políticas que hubo también durante el fin de semana, pero yo quería partir preguntándoles por algo que está en pleno desarrollo. Me refiero al paro de los camioneros, que hoy día ya creo que es cuarto, quinto día que se mantiene. Y han aumentado también, conforme pasan las horas, los cuestionamientos respecto del actuar del gobierno, ¿no? De que con una vara actúa frente a las movilizaciones sociales de distinto tipo y con otra en relación a los camioneros. Ayer, por ejemplo, escuchaba la noche a Daniel Jadwe y le preguntaban por el tema, o él se refirió espontáneamente y hablaba de, este es el paro del gobierno, no es de los camioneros, y así ha habido varias críticas, sobre todo desde el mundo de la oposición, en relación a esto. Hay que mencionar que las 13 leyes que están pidiendo los camioneros o este grupo reducido que está movilizado son justamente leyes que ha enviado el gobierno al Congreso. Y ahí yo les quería preguntar cómo ven esa situación. ¿Ven que hay primero un doble estándar en relación al actuar y hacer valer el Estado de Derecho en el caso de los camioneros? Y por otra parte, en relación a otro tipo de movilizaciones, el mismo viernes la Plaza Italia se juntó ahí un grupo reducido de personas por el apruebo y fueron reprimidos con carros lanzaagua y fueron detenidos, de hecho 21 personas. ¿Ven que hay un doble estándar? Y segundo, respecto de la agenda o de esta cierta alianza, como se ha planteado también entre el gobierno y los camioneros, si ustedes lo ven así o cuál es su apreciación al respecto. Les cedo la palabra. ¿Quién Amén. empieza? Bueno, ok, Amén. gracias Cristian. Eh, bueno, con respecto a tu primera pregunta sobre el doble estándar, yo creo que efectivamente hay un trato diferenciado del gobierno a las manifestaciones de distintos grupos, ¿ya? Pareciera ser que cuando son grupos de interés, ¿ya? Como en este caso los camioneros, el gobierno está mucho más disponible a tener un trato que no tiene la misma reacción en forma, también en tiempo, como sí lo ha tenido con movilizaciones sociales o manifestaciones de carácter social, ¿ya? Lo primero que quiero decir también en relación al gremio de los camioneros, ¿ya? Es que son un actor político que muchas veces en Chile ha buscado como intervenir los procesos de toma de decisiones actuando con este tipo de paralización, Ujú. ¿ya? Son además un sector estratégico porque por la forma de conectividad interna de nuestro país tienen un rol muy importante en la distribución de los productos, de los bienes a nivel nacional. Yo creo que esta semana eso ya va a empezar a generar tensión eso obviamente les da una alta capacidad de generar tensión dentro del sistema político.
y el gobierno en eso no ha sido lo suficientemente activo en condenar la violencia y la impunidad que se muestra ya en las distintas imágenes que vemos, no solamente de los camiones detenidos en las carreteras a nivel nacional, sino en una actitud muchas veces como de celebración de la ocupación de esos espacios. Algunos también han denunciado, probablemente Cristian va a poder profundizar un poco más en eso, que han sido resguardados por las fuerzas policiales, que han sido incluso infringiendo el toque de queda, incluso infringiendo legislación que apunta a la ocupación de vías públicas. Entonces, eso yo creo que es muy preocupante, no solo por el impacto negativo que el paro de camioneros puede tener en términos de la economía del país en un momento en que la economía está muy frágil, sino creo que también el mensaje del gobierno de tener una actitud diferenciada hacia los grupos de interés y hacia los movimientos sociales profundiza aún más el malestar de la ciudadanía frente a las instituciones, porque queda muy explícito una sensación de injusticia, ¿ya? De que hay algunos que tienen más fuerza, que tienen más recursos y que logran ya imponerse. Entonces ese discurso contra la violencia, venga de quien venga, es totalmente insustancial, o sea, no tiene ningún asidero, porque cuando hay una violencia explícita, que es el cierre de carreteras, donde incluso han habido agresiones a las personas que son del mismo gremio de camiones y que no quieren sumarse a la paralización, que interrumpen la vida de todos nosotros, ahí no hay como una reacción, pero cuando hay 20 personas, pareciera ser que eso es más importante. Entonces, eso yo creo que no solamente el Estado y el gobierno no cumple el rol de proteger nuestros derechos de libre circulación y de protección, sino que además muestra una alta arbitrariedad que afecta negativamente a la mayoría de la población. Entonces, creo que es muy complejo para la democracia tener ese tipo de actitudes y bueno, hay varios actores que ya están pidiendo que se aplique ley de seguridad interior o las sanciones que corresponda a este tipo de manifestación. Sí, a mí lo que me llama la atención ahí, Cristian, es como decirlo, es como, es todo en el plano de la interpretación, ¿ah? Pero es como si hubiera una voluntad de carecer de disimulo en esto, ¿no? Porque una cosa es que ciertas cuestiones ocurran porque el país es injusto, porque la idiosincrasia es injusta, bueno, pero aquí a uno le da la impresión de que la cosa está en la frontera como de un cierto querer demostrar que efectivamente hay arbitrariedad, o sea, de que hay un grupo al cual se le trata de una manera distinta. Y eso, si fuera cierto, obviamente no podría sino tener un objetivo de carácter político. Como decía Montserrat, este es un petitorio en el que obviamente los destinatarios son los parlamentarios, porque el gobierno comparte, ¿no? Aunque no lo diga, comparte. Entonces, ahí preguntarte, Cristian, ¿a qué atribuyes tú que ocurra eso? Bueno, si no estás de acuerdo, obviamente lo puedes decir, pero eso, ¿no? Es como esta exhibición de que los camioneros son un grupo especial, ¿no? Con un trato distinto. A ver, mira, primero yo comparto completamente lo que planteó Pamela. Yo creo que hay un doble estándar de parte del gobierno. El gobierno no ha actuado con la misma prontitud, con la misma diligencia que se ha tenido hacia, no voy a decir hacia otras manifestaciones sociales, sino que hacia manifestaciones que han vulnerado derechos de otros. ¿Ya? Aquí efectivamente creo que los camioneros, más allá que uno pueda considerar legítimas o no el territorio, en cualquier manifestación pasa, digamos, pero siempre, y es por lo menos, y aquí estoy hablando como Cristian Pertucé y no como consejero del instituto, el consejo como colegiado, el instituto habla a través de su consejo. Desde mi punto de vista, siempre que ocurren vulneración de derechos de otras personas, sean muy legítimas o no las manifestaciones, hay que tener límites. Y el límite está en que no se pueden faltar las libertades de las otras personas, y creo que aquí efectivamente el gremio de los camioneros está
pasando un límite donde efectivamente se están vulnerando derechos de las personas, derechos importantísimos como es el derecho a la alimentación, el derecho al libre tránsito, y creo que el gobierno está actuando con yo diría un doble estándar, definitivamente como lo dijo, no está actuando de la misma manera o con la misma rigidez que lo hemos visto en otros casos, como bien recordaba Pamela, el día viernes en la manifestación que hubo por el apruebo, que partió un grupo pequeño y terminaron siendo algo así de 150 personas, me parece, hubo 23 detenidos. Una cosa que planteó Pamela, y aquí también es una cuestión que tenemos que ver desde nuestras políticas de Estado. En la década de los 70 y los 80, en plena dictadura, el gremio de los camioneros fue un gremio absolutamente beneficiado por las políticas que se implementaron en Chile. Y, por ejemplo, todo el desarrollo de la infraestructura ferroviaria en Chile se dejó de lado. El tránsito otra vez como decía Pamela, cómo es en nuestro territorio. Una alternativa sin dudas con los ferrocarriles, y nosotros hemos visto cómo nuestro país ha estado, tiene una estructura deficitaria en esta materia y que sería obviamente una alternativa al tema de los camioneros y no serían un grupo de presión como es hoy día tan fuerte y un grupo de interés que ha presionado a que tenga muchos beneficios. Entonces creo que el gobierno efectivamente no está actuando de una manera coherente, con un doble estándar, y creo que debería aplicar toda la normativa porque efectivamente se están vulnerando derechos de personas, que me parece mal. Ahora, respecto a las teorías del complot, si está o no está más, un gobierno no puede estar, un gobierno tiene que hacer cumplir las leyes, un gobierno tiene que permitir que todas las libertades de las personas se desarrollen completamente, y estos hechos yo creo que demuestran que no ha tenido un actuar en ese sentido, ¿ya? Entonces, pero decir que están coludidos, no sé, a mí no me gustan mucho las teorías del complot. Yo creo que el gobierno acá lo que debemos exigir como sociedad es que cumpla y haga cumplir las leyes a todos los actores políticos y sociales, y lo mismo que dijimos en su minuto en el informe de la situación de derechos humanos el año pasado, eh, no se puede permitir la vulneración de derechos de otras personas. Y aquí el Estado tiene que actuar correctamente, y no lo ha hecho hasta el momento sobre esta materia. Entonces yo creo, pero buscar teorías del complot creo que no sirve de nada, sino que tenemos que exigirle al gobierno que actúe como debe hacerlo frente a cualquier acto que vulnere derechos de otros. Y respecto de un tema de los manifestantes, que es un tema importante, hay que tener ojo. Las manifestaciones, y así lo plantea también el derecho internacional de los derechos humanos, toda manifestación es legítima, debe ser protegida en lo posible, siempre que no vulnere derechos y que no sea violenta, ¿ya? Entonces, en este sentido, que puedan haber en algún momento protección, porque se debería dar a cualquier manifestación social, sea hoy día por el apruebo o por el rechazo, que los manifestantes puedan manifestarse libremente, bien, pero sin vulnerar derechos de otros. Ahí hay un contexto que está súper bien definido, y hay que tenerlo claro. O sea, que Carabineros, como debe, no sé, proteger una manifestación en las calles para que se pueda expresar libremente, también debe, en el caso si quieren hacer una manifestación los camioneros, también deben proteger para que lo hagan bien, pero no se pueden permitir vulneraciones de derechos de otros. Yo creo que ahí está el límite concreto, claro, y donde el gobierno hasta el momento, y por lo que hemos podido ver, no ha actuado como lo decía Pamela, con esa rigidez que podemos ver frente a otras manifestaciones como la ocurrida el día viernes. Y ahí efectivamente yo creo que hay un doble estándar, pero todavía teorías del complot, creo que es mucho avanzar en eso, digamos, ¿ya? Ahora, Pamela, respecto de lo que plantea Cristian y lo que tú mencionabas también en un principio de esta supuesta arbitrariedad y de este doble estándar que mencionamos, ¿cómo ves que esto puede afectar negativamente la imagen del gobierno? Porque la percepción mayoritaria, por lo menos que uno se da cuenta a través de redes sociales o comentarios ahí con amigos, qué sé yo, es que hay una desigualdad en el trato. Vimos hoy día los resultados de la encuesta CADEM, que más allá del crédito, ¿no?, que no le den los distintos sondeos de opinión, pero
el presidente Piñera va a la baja con un 18%, en un contexto en donde la lógica indicaría que quizás podría ir subiendo, porque nuestro país, comparativamente con nuestros vecinos, ha sorteado mucho mejor la crisis sanitaria. Vamos en una situación más favorable que Argentina, que Perú, por ejemplo, y eso quizás podría repercutir en la aprobación del gobierno, pero vemos todo lo contrario. ¿Tú ves que esto podría ser un factor que incida quizás en eso, en la valoración de este gobierno, que ha tenido altos y bajos, pero en este momento parece que también va a la baja en ese sentido? Mira, yo creo que hay muchos factores que muestran que el gobierno va a tender a ir cada vez más a la baja. ¿Ya? Me acuerdo en abril, cuando conversábamos en este mismo programa sobre las cifras que mostraban que el gobierno está aumentando su aprobación, ya la confianza de los ciudadanos con respecto a la acción del gobierno, y ahí conversamos ya, yo lo planteé, porque eso ha pasado en todos los países, que siempre que hay una crisis de la naturaleza de la pandemia, como el rol principal es el del Poder Ejecutivo en la respuesta, tiende a haber un aumento de apoyo ciudadano, porque también la ciudadanía, uno necesita creer que su gobierno va a resolver las cosas. Ujú. Pero la respuesta del gobierno en Chile no coincide en que haya sido efectiva. ¿Ya? Si uno mira, por ejemplo, las tasas de muerte por millón de habitantes o las tasas de contagio por millón de habitantes, Chile es de los países que está en peor situación. Bélgica es el primero, creo que Perú es el segundo y nosotros somos tercero por ahí. O sea, el impacto del COVID ha sido bastante negativo considerando la capacidad estatal y los recursos que tiene Chile, porque en eso sí que comparativamente Chile es mejor que otros países de América Latina. Se supone que teníamos un sistema de salud bastante armado, pero creo que también ahí se tomaron decisiones inoportunas en tiempo, ¿ya? Y también inoportunas en contenido, y eso ha tenido mucho costo para la sociedad chilena. O sea, esta semana se cumplen 6 meses del primer contagiado, el 3 de septiembre, y van alrededor de 15.000 muertos. Entonces yo creo que también la ciudadanía, que primero transfiere su confianza al presidente de la República y al gobierno para que se tomen medidas, al pasar de los meses, también los chilenos nos hemos ido dando cuenta de que las medidas que se tomaron no fueron del todo oportunas o del todo correctas. Ese es un factor. Yo creo que también el segundo factor que ha ido impactando en la pérdida de confianza del gobierno frente a la ciudadanía es las medidas que se tomaron con respecto a los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria. Y creo que eso tendió a reproducir el mismo fenómeno que estamos hablando con respecto al paro de camioneros, que la alta desigualdad económica y social de Chile se está reflejando también en la política. ¿Ya? Cuando hay un gobierno que tiende a representar a un sector de la sociedad, ya que es un sector poderoso pero minoritario, eso tiene efectos en el resto de las políticas, y vimos cómo hubo mucha presión desde los distintos actores sociales y desde la oposición política para que el gobierno cambiara sus decisiones iniciales y tomara medidas en apoyo a la ciudadanía que pudieran cumplir la cuarentena, porque nosotros tenemos un país con un empleo muy frágil, y eso lo estamos viendo ahora con altas tasas de desempleo. Entonces, las primeras medidas que no dieron protección a la ciudadanía, yo creo que también generaron un impacto negativo, que es lo que estamos viendo ahora. El paro de camioneros, el trato, por ejemplo, que se ha dado a otros temas muy sensibles para la ciudadanía, como lo que está pasando, por ejemplo, en la Araucanía con el pueblo mapuche, la violencia contra la mujer, que son los fenómenos que hemos estado viendo muy explícitamente durante las últimas semanas. También hay una crítica del gobierno, sobre todo, por ejemplo, con los últimos casos de femicidio, donde las organizaciones de mujeres han señalado que la ministra de la Mujer ha estado bien ausente de esa denuncia y de ese debate, que además ha afectado a actores de Carabineros en los últimos casos. Entonces yo creo que estamos en un punto en que hay muchos factores
que van afectando al gobierno hacia la baja, y eso hace que el gobierno se atrinchere en gobernar para sus adherentes más seguros, ¿ya? Para lo que uno tiende a denominar como el votante duro de derecha, a esas personas les está hablando el gobierno, y eso también tiene que ver con el plebiscito, porque eso, los grupos más conservadores, como ven que aumenta la intención de voto hacia el apruebo, también se han atrincherado en posiciones mucho más conservadoras. Pero yo creo que esos son grupos específicos que tienen poder, pero no representan a una mayoría, y eso es lo que hace que el gobierno cada vez tenga menos apoyo, y yo creo que ya además la gente empieza a visualizar que este gobierno termina y que lo que queda es una administración del poder en un último tiempo. O sea, incluso ya la propia coalición del gobierno está levantando sus candidatos presidenciales, que es una señal clarísima de que ya se da por cerrado lo que el gobierno del presidente Piñera pudo hacer. Sí, ¿de qué manera vinculan esto? Porque Pamela dice, este es un gobierno terminado, pero entre medio falta un pequeño detallito, ¿no? Además de todas las elecciones que hay, está la consulta constitucional, ¿no? ¿De qué manera vinculan esto que hemos hablado hasta ahora con el escenario que se está produciendo ahí, donde empiezan a aparecer los partidarios del apruebo en Chile Vamos, que coincidentemente a su vez son personas con aspiraciones de distinto tipo, candidatos presidenciales, integrantes de la Convención Constitucional, presidente de partido? Bueno, estoy hablando concretamente de Lavín y de Longueira, pero no solamente de ellos, ¿no? Gente que se pone en el lugar del apruebo, intuyendo que no es el momento para ponerse en el lugar del rechazo, ¿ya? Y luego, claro, indudablemente esto va teniendo coletazos en prácticamente todos los sectores políticos, porque Lavín se declara socialdemócrata, Heraldo Muñoz dice que hay que restituir una izquierda socialdemócrata, Gael Jomans dijo hoy día en nuestro noticiario que la culpa del vaciamiento del concepto de socialdemócrata era de la Concertación, y así sucesivamente. Entonces se van generando una serie de alineamientos en los cuales la posición respecto al plebiscito de alguna manera empieza a mostrar otros elementos, ¿no? Que tienen que ver con situaciones del pasado reciente, del presente y también del futuro en la política chilena. Ahí quería preguntarles cómo ven ese vínculo, porque hasta ahora lo que hemos analizado es, bueno, la precariedad del gobierno, la baja en las encuestas, en fin, pero está este otro escenario, ¿no? En el cual el gobierno se le ha advertido, ¿no? Dependiendo de lo que haga, podría mejorar o ir todavía peor. Cristian. A ver, bueno, yo no me voy a meter en el tema de la percepción del gobierno, sino más bien en lo que me preguntaste tú. A ver, lo que tenemos que entender es que Chile entró en un periodo electoral que no termina hasta diciembre del próximo año con las elecciones presidenciales. Tenemos un periodo, o sea, ya entramos en un periodo en que tenemos elecciones permanentes y los partidos van a estar permanentemente en el trabajo para estas elecciones. O sea, tenemos ahora el plebiscito. Posteriormente vamos a tener las elecciones para municipales, de gobernadores regionales, plebiscito de salida, elección de la Asamblea Constituyente o de la Convención Constituyente mixta o completamente electa, elecciones después de diputados. O sea, tenemos un periodo electoral y obviamente eso genera una... en primer lugar, dado que tenemos dos posiciones, apruebo y rechazo, una alta polarización en Chile. O sea, estamos viendo si bien se veía eso hace un tiempo atrás, pero hoy día, al tener dos alternativas en el plebiscito de entrada para ver si hay una nueva constitución, el país se polariza en estas dos posiciones. Y obviamente, y además lo estamos viendo desde noviembre del año pasado, cuando se aprobó este acuerdo por la paz y por la nueva constitución, vemos que además dentro de los partidos políticos y sobre todo en Chile Vamos, las posiciones para el apruebo o el rechazo estaban divididas en porcentajes que en un momento se decían 60-40, 60 por el rechazo, 40 por el apruebo. No se han hecho encuestas ahí, eran lo que decían los partidos. Pero hoy día vemos que efectivamente al interior de Chile Vamos se están, y dado este periodo electoral o esta vorágine de elecciones que tenemos en el país para lo que resta de este año y el próximo,
obviamente los diferentes actores políticos van tomando posiciones, y van tomando posiciones ya sea por el plebiscito y por la, como tú lo decías, ya vemos, por ejemplo, un candidato a la convención constituyente mixta o completamente electa como Pablo Longueira, un actor que vuelve a la política. Y vamos a tener muchos actores además con las modificaciones a la reelección de autoridades electas, alcaldes. Vamos a tener muchos actores que no van a poder postular a los cargos al cargo de elección popular, y a lo mejor su salida o van a querer integrarse a la convención constituyente. Entonces, esta vorágine que estamos viendo, sin duda es una vorágine que cada vez se va a dar más fuerte, y cada vez los partidos van a ir tomando más posiciones, ¿ya? Y eso yo lo veo súper normal, y eso tiene obviamente incidencia por el gobierno, y ahí sí comparto con lo que decía Pamela. Sin duda, un gobierno que hoy día lo único que tiene que administrar de alguna manera son todas estas elecciones, y tiene que administrar lo que le queda el año que le queda de gobierno, el año y un par de meses más, 14 meses si no me equivoco, o 15 meses. Es un gobierno que efectivamente va a tener el síndrome del pato cojo, que se da y que se habla en ciencia política muy fuerte, y va a incidir en su posicionamiento, pero la salida de nuevos actores va a ser algo que vamos a ver permanentemente de aquí en adelante, y terminado el plebiscito de octubre, con mayor fuerza, porque obviamente ya entramos a los procesos electorales de personas que van a ocupar los cargos de elección popular en los próximos años. Entonces, vamos a ver una vorágine de candidaturas para todo tipo de cargos, porque además vamos a tener más cargos que elegir, ¿ah? Y que yo creo que sin duda va a ganar el apruebo, y una convención mixta o completamente electa, más cargos todavía por ganar. Entonces, es una vorágine obvia, y los actores políticos y los partidos políticos van a empezar a tomar más relevancia, y obviamente van a empezar a presentar más propuestas, y eso además incide en el gobierno, más presión hacia el gobierno. O sea, hay toda una vorágine en este periodo que va a ser muy fuerte para el gobierno, para el país, pero además enfrentados a un proceso de polarización, ¿ya? Muy fuerte por el propio plebiscito, y que además puede tener una polarización muy fuerte después del plebiscito, porque sin lugar a dudas, no todos van a quedar contentos con la Constitución, van a ver entonces que se pueda redactar. Entonces también va a haber una polarización ahí. Entonces tenemos muchos aspectos de presión sobre el sistema político, que son importantes y que van a afectar la imagen del gobierno, pero más allá que tenga más o menos, yo creo que ya un gobierno, yo comparto también con Pamela, de alguna manera estamos viendo el fin del gobierno de este gobierno de Sebastián Piñera. Es la polarización y cómo vamos encauzando las discusiones ya para estos periodos. Pero esta vorágine de candidatura va a ser algo obvio, y vamos a ver surgir nuevos actores antiguos que estaban de alguna manera en los cuarteles de invierno. Y acordémonos que hay otro refrán también: en política no hay personas que salgan completamente, siempre pueden volver, y siempre hemos visto a algunos políticos que los habíamos desahuciado años atrás y han vuelto en gloria y majestad a la política, y eso va a pasar permanentemente, y vamos a verlo, yo creo que de aquí en adelante, de manera muy fuerte. Tú lo dices a propósito de Longueira, Cristian. De Longueira, en su momento Alamán, el De veras, propio por la José travesía en el Miguel desierto. Insulza. Sí. Por eso, claro, el propio José Miguel Insulza, que ya sabía, en algún momento había dicho que se iba a los cuarteles de invierno después de haber dejado la Secretaría General de la OEA, pero hoy día lo vemos como un gran senado. O sea, en términos generales hay políticos que de repente dicen ya no voy a participar tan fuertemente, y yo creo que vamos a ver el resurgimiento de ciertos políticos, lo digo sin duda por Longueira hoy día, pero de muchos otros políticos que a lo mejor están o no están en la palestra como estuvieron en años anteriores, y además el surgimiento de nuevos actores, que eso es un hecho también que tenemos que estar conscientes. O sea, Chile hoy día, si no me equivoco, el otro día escuché, tenemos 25 partidos políticos, y hay muchos que ya están inscritos y hay muchos que están en inscripción. O sea, hemos visto una fragmentación del sistema de partidos muy fuerte. Entonces empiezan a surgir actores que van formando sus partidos, actores que tienen menos relevancia, que toman más relevancia. O sea, es una dinámica muy propia de los procesos electorales, y más que en Chile vamos a tener
muchos procesos electorales. Pensemos que antes los teníamos de alguna manera un poco divididos, porque ahora estaríamos pensando ya hubiéramos pasado el plebiscito si no hubiéramos entrado en la pandemia, estaríamos discutiendo quiénes van a ser los próximos alcaldes, los gobernadores regionales, los concejales, pero con la pandemia todas las elecciones se nos contrayeron en un periodo de tiempo muy corto, de 14 meses. Entonces, un proceso donde los partidos políticos y todos los actores políticos, los actores sociales que participan en política, empiezan en una vorágine para poder, obviamente, ir presentando sus propuestas, hacerse conocidos y incentivar a que las personas los elijan, los voten o elijan a sus partidos. Entonces tenemos una vorágine que es muy obvia de este proceso, de esta fiebre electoral que vamos a vivir durante estos meses en Chile. Sí, a propósito de Pablo Longueira, él en esta entrevista del Mercurio que sale publicada ayer desliza, y no es el único, que el gobierno debiera quizás tener, el gobierno y el presidente, un pronunciamiento más claro respecto de su posición y idealmente favorable hacia el apruebo. Hay una lógica que apunta que si es que todos están por el apruebo y el apruebo gana, como todo apunta que va a ser así, todos ganan en el fondo. Y vemos que cada vez el apruebo va teniendo una postura más mayoritaria en el sector. Lo decía el alcalde Alessandri también durante el fin de semana, que él cree que es mayoritario el apruebo en el sector de la centro derecha. Había varios pronunciamientos en Evópoli, en fin, hay varias posturas favorables al apruebo. ¿Cómo lo ven ustedes respecto del pronunciamiento que pueda tener el gobierno, cuánto esto le sirve en este contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Ujú. Porque parece, como decía Pamela, que los sectores más conservadores están cada vez más atrincherados y se ven en un espacio muy, muy pequeño, mientras el apruebo cada vez va ganando más fuerza. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Mira, yo lo veo de la siguiente manera, porque el atrincheramiento político del gobierno no está en el rechazo, ¿ya? El atrincheramiento político de los sectores conservadores de la derecha en Chile está en la defensa de la Constitución de Pinochet. Y eso yo creo que no hay que perderse, porque es bien interesante mirar que los líderes más cercanos al pinochetismo, ¿ya?, más cercanos a la idea central de la Constitución Política de 1980, como son Joaquín Lavín, ¿ya?, y Pablo Longueira, estén manifestándose por el apruebo, ¿ya? Lo que yo creo que ellos están haciendo es una jugada estratégica que, leyendo el contexto de la sociedad chilena, ya de que la sociedad chilena ha cambiado enormemente durante los últimos 20 años, probablemente, yo creo que desde las décadas del 2000 en adelante hay un cambio muy importante en nuestra sociedad. Entendiendo ese contexto, y es por lo cual también Joaquín Lavín tiene la osadía de autodefinirse como socialdemócrata, ya con un concepto vacío, porque claramente él no expresa un pensamiento socialdemócrata, ¿ya? Sino que lo que él expresa es una cercanía a los idearios básicos del pinochetismo que están expresados en la Constitución Política de 1980. Pero la sociedad chilena ha cambiado, y la sociedad chilena quiere cambiar la Constitución no solamente porque tiene un origen dictatorial, sino porque esa institucionalidad ya no tiene nada que ver con la sociedad que somos, una sociedad plural, una sociedad que valora la justicia social, que quiere la incorporación y reconocimiento de los pueblos indígenas, que quiere una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres, y obviamente todos esos valores que representa la sociedad chilena no representan a la derecha. Entonces la derecha lo que está haciendo es un salto estratégico a situarse en el escenario de que gana el apruebo y gana la Convención Constitucional, y van a querer estar ahí para defender sus ideas, claramente. Entonces, y eso obviamente está en su legítimo derecho de presentarse a elecciones, presentar sus ideas. Lo que creo que no me parece correcto es vestirse de ideas que no son las propias, porque lo que eso hace es banalizar el debate público y es un camino muy directo hacia el populismo. Cuando tú banalizas las posiciones políticas, cuando tú lo único que quieres es lograr el apoyo popular
aunque tengas que vestirte con ropajes que no son tuyos, eso creo que debilita fuertemente la democracia. Yo creo que la democracia se basa en la idea del pluralismo y todos debieran concurrir honestamente a plantear sus ideas al debate constitucional. Entonces creo que esta estrategia de que algunos personeros de la derecha conservadora, de la Unión Demócrata Independiente, que es el partido que defiende la Constitución del 80 con más fuerza, se planteen en el apruebo, me parece que es una visión más estratégica. Yo creo que sí hay gente en la derecha, fundamentalmente los liberales más cercanos a Renovación Nacional, no así Evópoli, que se movió más hacia el conservadurismo, creen en la democracia y los más liberales creen que el debate público es necesario para fortalecer nuestra institucionalidad. Pero creo que hay otros que están más bien planteando una estrategia y en eso yo creo que la ciudadanía está mucho más atenta de lo que los discursos oficiales piensan. Yo creo que aunque a veces tenemos una memoria frágil, el tiempo del autoritarismo no fue hace tanto tiempo atrás. O sea, habemos muchas generaciones que vivimos el autoritarismo y que yo creo que también tenemos que poner en el debate la necesidad de la honestidad en el debate público democrático, de que todos tenemos derecho a plantear nuestras ideas, a encontrarnos en un diálogo que es el proceso constituyente, porque finalmente el proceso constituyente lo que nos invita es a encontrarnos con el otro, a identificar al otro, a reconocer el otro, pero si el otro no es honesto en sus ideas, es muy difícil avanzar en ese diálogo. Ya, pero ahí, Pamela, lo que yo tiendo a ver es que estas posiciones de Lavín y Longueira, ¿no? Que tú calificas como posiciones que banalizan el debate público, de alguna manera ocurren porque es posible, porque hay un terreno donde avanzar. Y nos encontramos con un escenario en el cual cabe la posibilidad, cierta, muy cierta, de que el apruebo termine siendo un saco demasiado grande, donde cabe cualquier cosa, ¿no? Y no es primera vez en la historia política reciente del país donde determinados eslóganes, qué sé yo, la igualdad y otros, terminan siendo tan poco precisos, ¿no? Que terminan sirviendo para una política pública y para la otra, para un punto de vista y para el otro. Eh, ¿Cómo conjurar ese peligro, ¿no? ¿Cómo dotar a este debate no solamente de una cáscara, que es el apruebo, sino al mismo tiempo de una, y del rechazo, que también es absolutamente legítimo, ¿no? Sino de una manifestación clara de qué es lo que está detrás de eso, ¿no? Porque claro, si después se hace una lista de candidatos por el apruebo, tú te imaginarás, Pamela, que ahí puede caber Lavín, Longueira, Frente Amplio, Nueva Mayoría, Partido Comunista, en fin. O sea, casi todo el arco político chileno. Mm, Bueno, sobre ese punto nomás antes de darle la sí. palabra a Cristian, yo creo que el plebiscito nacional por la nueva constitución es una oportunidad democrática, ya Ujú, todos tienen derecho a plantear sus opiniones. Lo que no me parece ya es que en la toma de posición en ese contexto los distintos actores no sean más transparentes ujú, en sus posiciones de la visión de sociedad que tienen, ¿ya? Porque yo creo que muchos creen que es necesario el apruebo, o sea, aprobar el cambio constitucional porque necesitamos actualizar nuestra institucionalidad pública y necesitamos un debate público en relación a cómo vemos nuestro país, qué derechos queremos que estén garantizados, cómo queremos que se organice el poder político, que son como los aspectos fundamentales de la Constitución. Pero también creo que hay sectores, fundamentalmente me llama la atención la posición de la UDI, que siendo un partido tan como jerárquico y disciplinado, en esta materia estén haciendo vista gorda de esta como doble posición, ¿ya? Y eso, bueno, ha sido estudiado también que hay partidos políticos que por ampliar su electorado distribuyen a sus distintos actores con distintas posiciones. Ya eso ha sido mm, estudiado como se analizan los sistemas de partidos políticos y eso ya es riesgoso. Entonces, para la democracia, porque finalmente lo que tú haces es ir eligiendo candidaturas políticas o posiciones políticas que no son coherentes con un programa
Y eso en el corto y mediano plazo hacen que las personas vayan desconfiando más de la política, porque si tú te dan un mensaje, ¿ya? Tú apoyas a un sector político por ese mensaje y luego ese sector político hace otra cosa, ¿ya? Esa falta de coherencia del discurso político y de los partidos políticos finalmente hace crecer la desconfianza de la ciudadanía frente a la política, que es el problema que estábamos hablando recién. Entonces, lo que yo estoy planteando es que me parece que necesitamos una élite política que sea más responsable en eso y más honesta en ese debate. Y eso también va a implicar que probablemente la oposición u otros sectores llame a ese debate, o sea, como que llame la atención a estas personas, a estos líderes que se están declarando como en veredas contrarias. Y yo creo que eso también se da porque el sector conservador de la UDI, de los grupos empresariales, lo vemos ahora con los camioneros, están disconformes en cómo el gobierno del presidente Piñera ha llevado el gobierno en estos años. ¿Ya? Ellos habrían esperado probablemente otras medidas, pero la presión social, el cambio social en Chile, como va en una, intuitivamente va en una dirección muy distinta a la que tiene el gobierno, hay sectores que están buscando esta como salida estratégica, ya que es como cómo sobrevivir. Y yo creo que eso hay que ponerlo en el debate público, hay que señalar, bueno, cuáles son los valores que representan, cuáles son los principios que representan los distintos sectores políticos, porque la ciudadanía tenemos derecho a poder votar informado. Eso es la democracia, ya que nosotros tengamos una información clara y fidedigna de lo que representan los diferentes líderes políticos y votar informado, ¿ya? Y eso es una responsabilidad de la ciudadanía, pero también de la élite. Sí, no, yo simplemente quería agregar, Montserrat, mil disculpas por, pero me da la impresión que el tema no se agota solamente en el análisis de la derecha, ¿no? Porque esto que hablamos del vaciamiento de las posiciones, bueno, alguna vez a propósito de esta crítica que hacía Gael Yeomans a la socialdemocracia chilena, ¿no? Una vez le preguntaron a Margaret Thatcher cuál había sido su principal legado a Gran Bretaña y ella contestó con dos palabras, ¿no? Tony Blair. Y parece que esa entrevista la leyó Pablo Longueira porque hace algunos años dijo en el Mercurio que el mayor legado de la UDI al país habían sido los gobiernos de la Concertación. Entonces ahí se produce una situación en la que inevitablemente tenemos una situación que se presta para confusión. Yo sé que no vamos ni siquiera a empezar a agotar de por qué ocurrió eso o por qué ocurre eso en Chile, pero al menos lo menciono como un elemento, ¿no? O sea, hay una ambigüedad construida previamente que hace posible que estas posiciones se puedan marcar con esta libertad. Bueno, lo digo a modo de comentario nomás y les devuelvo la palabra. Ya, a ver, yo voy a estar en contra un poco de lo que dice Pamela. A ver, yo no tengo ningún elemento. A ver, en primer lugar, voy a partir por una cosa. Yo creo que el apruebo tiene un aspecto muy grande desde donde se puede ver. O sea, pueden haber personas que hablan desde un apruebo de partir de cero y una constitución con ciertas características, hasta un apruebo como lo planteó Pablo Longueira, que es una discusión, pero no con una hoja en blanco, digamos. Él lo plantea directamente, que él cree que hay elementos de la Constitución que son muy rescatables. Entonces, el apruebo hoy día, dado esta discusión, porque de verdad no nos hemos sentado a hablar de la institucionalidad, tenemos algunos elementos de igualdad de género, pero tenemos conceptos, esto hay que llevarlo a cómo algo hemos dicho del régimen político, pero tampoco nos hemos sentado a debatir. En la academia hay una discusión muy amplia del régimen político chileno y del presidencialismo, pero hoy día estamos con muchos eslóganes, entonces este apruebo es muy amplio y desde ese punto, o sea, caben muchas personas cómo piensan este apruebo, desde aquellas personas que lo piensan como una discusión necesaria, una modificación a lo mejor menor a la Constitución, hasta quienes piensan desde la hoja en blanco. Entonces es muy amplio esta discusión respecto, o no esta discusión, esta posición que se puede tener respecto de la prueba, ¿ya? Entonces ahí caben desde, como lo dicen a lo mejor desde personas de la UDI que han representado más el conservadurismo chileno, hasta sectores de extrema izquierda y anarquistas inclusive, digamos, que hablan de una nueva constitución partiendo de
tercero con otra institucionalidad. O sea, es amplísimo la prueba. ¿Ya? A diferencia del rechazo, que es una posición súper clara, o sea, quedémonos con la constitución que tenemos y a lo mejor reformémosla como se ha ido reformando desde 1989, que fue el plebiscito de reforma. Acordémonos que ya tuvimos un plebiscito de reforma a la constitución en el año 89, hasta todas las reformas, inclusive recordemos que el presidente Lagos habló de una nueva constitución y la firmó, de hecho, con muchas personas. Entonces, aquí te caben muchas personas y yo creo que es legítimo que puedan caber estas personas, porque inclusive la defensa, o sea, discutir la Constitución con una prueba y que se puedan tomar muchos elementos de la Constitución es legítimo. Eso lo vamos a ver efectivamente en la discusión cuando tengamos que elegir a los integrantes de la Convención Constituyente, ¿ya? Mixta o no. Hoy día estamos en la decisión de la modificamos o no con una convención o no. Porque esa es la discusión hoy día. O sea, si vamos a tener una convención para que la discuta o vamos a quedarnos con la constitución que tenemos, que es el rechazo. Que puede tener reformas, porque recordemos que los que están por el rechazo, muchos hablan del cambio dentro de la constitución y dentro de la institucionalidad. ¿Ya? Entonces, ese es el primer concepto. El apruebo es un contenedor que puede recibir mucho. ¿Ya? Entonces, yo creo que es legítimo, y es súper legítimo, y no tengo por qué desconfiar de que las posiciones de Pablo Longueira, de Joaquín Lavín, no soy defensor de ellos en ningún caso, pero sean unas posiciones, o sea, sean unas posiciones reales, verdaderas, y que estén por esta discusión, a lo mejor desde su perspectiva, como lo plantea, más de defender o de que se mantengan ciertos elementos de la Constitución, pero yo creo que es totalmente válido que puedan estar ahí y no creo que solamente sea estratégico, creo yo. No he conversado con ellos, no los conozco, o sea, los he visto un par de veces, pero no los conozco personalmente como tener una discusión. Y ahora, Pamela habló de algo, y yo aquí quiero defender un poquitito. Ella habló del cambio de la sociedad, que nuestra sociedad del 2000 en adelante ha cambiado mucho. Yo estoy muy de acuerdo, pero eso también puede hacer que muchas personas y muchos partidos también hayan cambiado. Para que cambie la sociedad, tienen que cambiar las personas, ¿ya? Y es legítimo también que ellos puedan haber cambiado de sus posiciones más conservadoras y más defensoras de la dictadura militar a lo que está hoy día. Puede ser, o sea, eso lo valorará, y yo no voy a ser ni juez ni voy a tratar de interpretarlo. Eso lo valorará la sociedad en el momento que los tenga que elegir, si se postulan a un cargo de elección popular, o lo valorará la sociedad de acuerdo a las posturas que ellos toman. Pero yo creo que como las sociedades cambian, también cambian, o sea, para que las sociedades cambien, cambian las personas, cambian los partidos, cambian las instituciones, cambian las relaciones que existen entre las personas, y eso hace que cambie la sociedad. Y yo creo que efectivamente, y ahí comparto con Pamela, y por eso yo creo que puede ser también, puede ser, y lo pongo en duda, digamos, que ellos hayan cambiado. Ahora, lo que sí, lo que sí planteaba, y que yo creo que es un temor que tenemos no solamente hoy día en Chile en términos de populismos de derecha, sino que de que surjan populismos ya sea de izquierda o de derecha. Pero este surgimiento del populismo, yo creo que más allá de que las posiciones que puedan tomar algunos, que uno puede decir son más populistas, lo estamos viendo hoy día. Yo creo que hay un populismo legislativo muy fuerte en Chile, ¿ya? Estamos tratando de sacar leyes o presentar leyes que de alguna manera sean que la gente les haga mucho sentido. Estamos viendo un populismo muy fuerte, y yo creo que el fraccionamiento que tiene nuestro sistema de partidos, nuestro sistema político, la polarización que existe, que la dije anteriormente, yo creo que es un elemento, y este conflicto permanente también, esta idea de que estamos casi en una guerra permanente entre las diferentes posiciones, sin duda son caldos de cultivo para los populismos, y populismos de cualquier sector. O sea, aquí pueden surgir populismos de izquierda, populismos de derecha, más ligados a la derecha, más ligados a la izquierda, pero las sociedades con mucho conflicto, con alto fraccionamiento de partidos políticos, con alta polarización, son sistemas políticos que están muy proclives a que puedan surgir estos populismos, porque como en la política no nos logramos poner de acuerdo, no logramos tener grandes consensos, no logramos generar un desarrollo permanente del país,
la gente está buscando, recordemos que el populismo de alguna manera es cuando una persona casi se presenta como el salvador, ¿ya? Frente a posiciones que nadie logra. Entonces, en esta sociedad es muy conflictuada, sin duda, la posibilidad de que surja populismo es muy alta y hay que tener mucho cuidado, y yo creo que desde ahí la clase política, como lo decía la Pamela, este prestigio de la clase política y la clase política en su actuar está siendo bastante, está generando, está sembrando los elementos para que puedan surgir los populismos en Chile, que a mí, sin duda, y creo que a Pamela también, nos preocupa mucho. Eso por el momento. Sí. Bueno, estamos llegando al final del panel. Son las 9:33 de la mañana. Agradecer a Cristian Pertusé. Cristian, muchas gracias. Que tengas buena semana. Muchas gracias a ustedes también. Muchos saludos a Pamela, a Montserrat, a Patricio y a todo el público que nos escucha. Gracias por la invitación. Y también Pamela, que tengas buena semana. Bueno, muchas gracias Patricio, Montserrat, Cristian, como siempre, muy buen debate en Radio Universidad de Chile. Así que tengan buena semana. Igualmente, un abrazo a ambos. Muchas gracias, abrazos, chao. Chao, chao. Bueno, y vamos a hacer un breve alto para continuar con Radio Análisis, Montserrat. Así es, nos vemos mañana, que estés bien. Igualmente.